Buenas tardes, mi nombre es Natalia Orso, yo soy médica especialista en nutrición y hoy vamos a iniciar la charla sobre diabetes. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Comenzamos conociendo la enfermedad, por qué se produce la diabetes. Hay diferentes fisiopatologías, se llama diferentes maneras de llegar a que una persona tenga diabetes. Una de ellas puede ser por autoinmunidad y esto es lo que comúnmente se llama diabetes tipo 1, en donde los pacientes tienen anticuerpos que destruyen su propia glándula, el páncreas, y esto genera un aumento de la hiperglucemia y el diagnóstico de diabetes. Otra manera de tener diabetes es por insulinoresistencia. La insulinoresistencia se da en pacientes que tienen un aumento del perímetro de cintura, un aumento de peso. Este aumento de peso de manera progresiva, lo que genera este exceso de masa grasa es una insulinoresistencia por aumento de una liberación de mediadores inflamatorios que alteran el receptor de la insulina. En este contexto de insulinoresistencia, las glucemias empiezan a elevar porque la insulina no funciona como tiene que funcionar. Entonces la glucosa queda dando vueltas mucho más tiempo en el cuerpo. Cuando esto no se revierte, no se toman medidas a tiempo, aparece finalmente un agotamiento del páncreas como órgano. Entonces esta insulinoresistencia avanza y tenemos el diagnóstico de diabetes. Acá están cómo se llamaba antes a la diabetes, se la separaban tipo 1 para la autoinmune y tipo 2 para la insulinoresistencia. Todavía se sigue usando, pero nos gusta más a los especialistas en hablar de autoinmunidad o insulinoresistencia que tipo 1 y tipo 2. Otras maneras de llegar a tener diabetes: algunos pacientes le sacan el páncreas por diferentes motivos y al no tener más páncreas no está el órgano que libera la insulina, por lo cual los pacientes tienen diabetes en este contexto. Algunos también pueden tener diferentes alteraciones en otras hormonas que se llaman contrarreguladoras a la insulina, como por ejemplo el cortisol. Y cuando hay un aumento de la liberación de cortisol, la glucosa sube por este motivo y así se puede generar también diabetes, una forma no clásica, digamos, de generar diabetes. También existe la diabetes gestacional, que ocurre solamente en el embarazo. Algunas mujeres embarazadas, por diferentes eh, factores de riesgo, pueden llegar a tener diabetes. Esos factores de riesgo pueden ser la edad, antecedentes familiares de diabetes, aumento de peso exagerado durante la gestación, tratamientos de fertilidad, etcétera. Y también, obviamente, algunos fármacos pueden llegar a generar hiperglucemia y esa hiperglucemia llevará a la diabetes, como por ejemplo los pacientes que consumen corticoides crónicos. Estas son todas entonces las maneras de que una persona puede llegar a tener diabetes. Y es muy importante saber eh, cuál es esta fisiopatología, porque depende de ello el tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente que no tiene páncreas, a un paciente que tiene mucha hormona dando vuelta, a un paciente que tiene insulinoresistencia, el autoinmune o etcétera. Digamos, cada uno se trata de maneras diferentes, ¿sí? Por eso hay tanto fármaco para el tratamiento de la diabetes, porque todos tienen diferentes puntos de acción que tienen que ver con el por qué esa persona está teniendo diabetes en este momento. Los síntomas cuando una persona diagnostica, cuando un médico diagnostica a una persona con diabetes, puede haber síntomas a veces, como a veces no. Digamos, la diabetes es una enfermedad bastante silenciosa. En estadios tempranos no genera síntomas, a veces es solo un diagnóstico por un screening en un laboratorio de rutina, donde se ve una glucemia alta y bueno, se empezó a investigar y a repetir estudios. Generalmente los pacientes que tienen antecedentes familiares de diabetes, uno siempre busca la glucemia en ayunas. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad también busca como dentro de los parámetros de insulinoresistencia para ver si hay alguna alteración.
o pacientes que están, digamos, consumen corticoides o tienen otras alteraciones de hormonas o le sacaron un pedazo de páncreas. Entonces uno siempre va a ir como un poco más dirigido en ese tipo de pacientes. Pero bueno, cuando no ocurre nada de esto, no hay un screening en un laboratorio, no hay ningún antecedente y aparece la hiperglucemia, a veces cuando esto está muy avanzado y las glucosas están muy altas, por encima de 300, hay algunos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Mucha sed. La sed tiene que ver con esta hiperglucemia que se genera en pacientes que están avanzados en cuanto a su diabetes. Cuando hay tanta azúcar, el cuerpo la intenta eliminar, entonces la empieza a eliminar por el riñón. Los pacientes hacen pis con mucha azúcar que elimina el cuerpo y esa azúcar arrastra agua. Entonces, esto de hacer mucho pis con agua genera que baje la cantidad de agua corporal. Entonces los pacientes empiezan a tener más sed porque se les altera el equilibrio en este punto. Obviamente que también va a haber mucho pis porque va a haber eliminación de ese azúcar con agua por la orina. A veces puede haber mucha hambre, ¿sí? Esto tiene que ver también con una sensación corporal de que falta energía, aunque haya mucha glucosa dando vuelta, esa glucosa no es efectiva. Está dando vueltas pero no cumple con su función de energía. Por lo cual, como no hay energía, hay cansancio extremo, los pacientes sienten mucha fatiga, mucha debilidad. Otra cosa que puede haber es visión borrosa, porque ese aumento de la glucosa dando vueltas se deposita también adentro del ojo y como el cristal del azúcar es un cristal birrefringente, puede generar una alteración en la visión. Y otro síntoma que puede estar presente también es una pérdida de peso no justificada. Esto se da en pacientes que tienen la glucemia alta mucho tiempo sin tratamiento. Entonces ese tipo de pacientes empieza esa glucosa como está dando vueltas y no funciona como fuente de energía. El cuerpo lo que hace es buscar la energía en otro lado. ¿Dónde la busca? En los músculos. Entonces empieza, entre comillas, a comer los músculos. ¿Por qué? Porque saca de ahí la energía que necesita para realizar funciones vitales. Y es por eso que los pacientes en etapas avanzadas, cuando no hay un control de la glucemia y la glucemia está alta por encima de 300, mucho tiempo seguido, pueden perder peso en este punto porque es una pérdida de peso en contexto de pérdida de masa muscular. ¿Sí? Bien, entonces estos síntomas, que son síntomas clásicos de la diabetes, son síntomas que aparecen, quiero que quede claro esto, en pacientes con la glucemia muy alta durante mucho tiempo sostenido, más de 300 constante, y se evidencia de esta manera, digamos, empiezan a aparecer estos síntomas por este azúcar que se elimina por la orina, etcétera. Pero a veces no hay ningún síntoma, esto es lo peligroso de la diabetes, digamos, es una enfermedad bastante silenciosa y cuando los pacientes tienen 120, 130, 150 de glucemia en ayunas, algún que otro pico en algún otro momento del día, ahí no hay síntomas la mayoría de las veces. A veces algunos pacientes refieren algo de cansancio, algo de dolor de cabeza inexplicable y por ahí se hacen un chequeo y aparece la glucosa alta. Pero bueno, no son síntomas, estos síntomas clásicos que ocurren solo sí en pacientes con hiperglucemia muy alta y constante en el tiempo sin tratamiento. Bien. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico de la diabetes? El diagnóstico se realiza por 3 métodos. Pero para hacer diagnóstico necesitamos por lo menos 2 de ellos. Pueden ser 2 glucemia en ayunas o una glucemia en ayunas y una curva, una glucemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada. La combinación no hay ningún problema, puede ser cualquiera de ellas, pero siempre se hace con 2 por una forma de hacer una validación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos la glucemia en ayunas debe ser por encima de 126. La curva de glucemia tiene que ser a las 2 horas más de 200 miligramos de cilitro y la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5.
Todo lo que esté por debajo de estos valores se va a llamar prediabetes en general. Puede ser glucemia sola alterada en ayunas o puede ser tolerancia alterada a la glucosa, pero todo termina siendo un estadio prediabético. El estadio prediabético generalmente tiene que ver con un estado de insulinoresistencia, por lo cual, como está en un estadio previo, como su nombre lo indica, es modificable en el tiempo, por lo cual si uno toma conductas de buena alimentación, de actividad física, puede haber algún fármaco que mejore la insulinoresistencia en este momento, como para evitar esa progresión hacia la diabetes. Digamos, los pacientes con prediabetes están en un punto donde pueden generar una reversión. ¿Qué paciente tiene más factor de riesgo para generar diabetes? Son esos pacientes donde vamos a ir a buscar esos laboratorios tempranos para evitar que progrese la enfermedad sin hacer un diagnóstico hasta estadios avanzados. Esos pacientes van a ser pacientes que tengan antecedentes familiares de diabetes, porque la genética obviamente puede aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, no tanto la tipo 1. Pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, el exceso de peso, especialmente en la zona abdominal, ese aumento del perímetro de cintura es un factor de riesgo significativo. Los pacientes que no hagan actividad física, sedentarios, esa falta de ejercicio regular incrementa el riesgo de diabetes por el sedentarismo en sí. Aumento de la edad, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta con la edad, especialmente después de los 45 años y sobre todo si esos pacientes tienen baja masa muscular. Si uno mantiene su masa muscular por encima de los 45 años, tiene menos riesgo de generar diabetes, porque el músculo es un lugar de reservorio de la glucosa, por lo cual si yo tengo mucho lugar donde guardar la glucosa no va a estar dando vueltas en la sangre. Pero si yo tengo poco lugar donde guardar la glucosa va a quedarse dando vueltas. Y otro punto de factor de riesgo son los pacientes que no tienen una alimentación saludable. Una alimentación alta en azúcares, alta en grasas saturadas, todo esto puede contribuir a desarrollar la enfermedad. Y yo agrego también a quién va a tener un factor de riesgo: pacientes que tengan resección pancreática total o parcial, pacientes con enfermedades autoinmunes que necesiten tratamiento con corticoides o pacientes con enfermedades reumatológicas que necesiten tratamiento con corticoides. Porque el tratamiento con corticoides puede o no generar diabetes. La mayoría de las veces sí, de acuerdo a la dosis del glucocorticoide, pero bueno, a veces algunos pacientes toman corticoides y no generan diabetes. Pero sí es un factor de riesgo y sí hay que controlarlos. Bueno, agradezco entonces a todos por la atención. Este es un espacio para preguntas de cualquier tipo y estoy para contestarlas. Muchas gracias.